En las brumosas fronteras de Europa, en el ominoso amanecer de 1939, un torbellino de tragedia se gestaba en la apacible tierra de Polonia. Mientras el mundo aún recuperaba el aliento de la Gran Depresión, las sombras de la guerra se cernían sobre los verdes campos y antiguos bosques polacos. En ese instante crucial, las fuerzas de la Alemania nazi, lideradas por la implacable maquinaria de Adolf Hitler, desencadenaron un vendaval de destrucción y desesperación. La historia que se despliega es un relato épico de valentía y resistencia, donde los destinos de individuos valientes se entrelazan en una danza mortal con la historia. Adéntrate en este crisol de fuego y coraje, donde cada página respira la cruda realidad de la invasión alemana a Polonia en 1939. La invasión alemana de Polonia fue la acción militar de la Alemania nazi para anexionarse el territorio polaco. Comenzó el 1 de septiembre de 1939. El nombre de la operación fue Fall Weiss, en castellano, Caso Blanco, y supuso el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que hacer frente a las duras reparaciones acordadas en el Tratado de Versalles. Además del pago de grandes cantidades de dinero, perdió parte de su territorio. Esto fue uno de los factores que llevó al poder a Adolf Hitler, del Partido Nacionalsocialista. Uno de los objetivos de los nazis era recuperar los territorios perdidos, entre los que se encontraba Danzig y el llamado Corredor Polaco. Tenían la intención de unificar todas las tierras donde, según ellos, hubiera habitantes de cultura alemana. Después de firmar un tratado con la Unión Soviética, en el que se repartían Polonia, Hitler ordenó que comenzara la invasión. Aunque Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra enseguida, las tropas alemanas llegaron a Varsovia en pocas semanas, logrando el control del país. La firma del Tratado de Versalles puso oficialmente fin a la Primera Guerra Mundial. Los derrotados, entre ellos Alemania, se vieron obligados a afrontar pagos económicos en compensación por el conflicto. También perdieron partes de sus territorios. La crisis económica sufrida por Alemania tras la guerra, incapaz de afrontar el pago de las reparaciones y la inestabilidad política, fueron aprovechadas por el Partido Nacionalsocialista para llegar al poder. En 1933 Hitler se convirtió en canciller y, en pocos meses, asumió todos los poderes del Estado, ilegalizando y persiguiendo a sus opositores. Una de las bases que Hitler usó para alcanzar el poder fue el sentimiento de humillación de la sociedad alemana por el Tratado de Versalles. Prometió devolver la grandeza a Alemania, incluyendo la recuperación de los territorios perdidos. Los nazis abandonaron la Conferencia de Desarme y la Sociedad de Naciones. En 1934, Alemania firmó un pacto de no agresión con Polonia, buscando debilitar las relaciones polacas con Francia. En 1937, los máximos responsables nazis establecieron la estrategia a seguir en política exterior. El objetivo era asegurar el Lebensraum, el espacio vital. Según Hitler, Alemania necesitaba expandirse para sobrevivir, fijando sus primeros objetivos en aquellas regiones vecinas con población de origen germano. El primer paso fue la anexión de Austria, el Anschluss, en marzo de 1938. Ante la falta de respuesta de las potencias europeas, el siguiente objetivo fue Checoslovaquia. Los alemanes, mediante el Pacto de Múnich, se hicieron con parte de su territorio y, en marzo de 1939, lograron controlar el resto del país. Ante estos hechos consumados, Francia y el Reino Unido declararon que, en caso de que Polonia fuera atacada, actuarían para defenderla. A pesar de que Hitler había ofrecido varias ofertas de negociación a Polonia para resolver las disputas territoriales, el proceso de Nuremberg reveló que los preparativos para la invasión se estaban realizando en esos mismos momentos. El plan fue bautizado Fall Weiss, Caso Blanco. El mismo 11 de abril de 1939, Hitler ordenó a los estados mayores que se preparasen para la guerra. Los objetivos marcados eran la defensa de las fronteras, y la anexión de la ciudad libre de Danzig. El 28, Hitler dio un discurso en el Reichstag donde exigió la devolución de Danzig. También lo hizo mediante un documento remitido al gobierno polaco. Además, pidió la construcción de una carretera y un ferrocarril que uniese esa localidad con territorio alemán. A mitad de junio, el plan de invasión estaba preparado. Los alemanes organizaron unas maniobras en la frontera polaca, mientras que enviaban unidades a Prusia Oriental con la excusa de celebrar el aniversario de la batalla de Tannenberg. Otra fecha crucial en la organización de la invasión fue el 23 de agosto. Ese día, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Entre las cláusulas secretas figuraba la división de Polonia entre los dos países. Franceses y británicos recibieron este acuerdo con gran hostilidad. En respuesta, el Reino Unido firmó, el 25 de agosto, un pacto de ayuda mutua con el gobierno de Polonia. Según los historiadores, Hitler había programado la invasión para el día 26, pero la aplazó por el acuerdo entre polacos y británicos. Alemania había creado una fuerza aérea muy poderosa durante los años previos, superior a la del resto de los países europeos. Además, había planeado llevar a cabo sus planes de invasión usando el Blitzkrieg, la táctica de la guerra relámpago. En el caso de Polonia, sus tropas se dividieron en dos ejércitos principales. Uno, el principal, se desplegó en el sur, y el segundo en el norte. Por su parte, los polacos dudaron entre dos estrategias de defensa.
La primera consistía en concentrar sus fuerzas en su frontera con Alemania y proteger de manera especial la industria, las comunicaciones y los grandes centros de población. Pero era un frente muy amplio y difícil de defender. La segunda estrategia era la de resistir usando como líneas de defensa el curso de los grandes ríos, como el Vístula o el San. Allí, debían esperar la ayuda franco-británica, aunque suponía perder algunas de las zonas importantes del país. La invasión comenzó a las 4:45 del 1 de septiembre de 1939. Los alemanes cruzaron la frontera y, a la misma hora, el acorazado Schleswig-Holstein empezó a cañonear el puerto de Danzig. A las 6, la Fuerza Aérea Germana bombardeó las ciudades más importantes de Polonia, como Varsovia, Cracovia, Poznań, Lodz, Katowice, Płock, Grudziądz, Radom, Lwów, Grodno, Brest y Terespol. Entre el 1 y el 3, el ejército polaco trató de frenar el avance alemán. Para intentar su propósito, empezaron a retirarse para formar una línea defensiva lo más cercana posible a la frontera. En los días siguientes, se sucedieron varias batallas, la de Westerplatte, cerca de la desembocadura del Vístula. Los polacos pudieron resistir una semana, y al final los alemanes se aseguraron el control de Danzig. La batalla de Wisna se libró por la ubicación estratégica de esta ciudad. Fue conquistada rápidamente, y allanaba el camino a Varsovia. La batalla de Bzura, al oeste de Varsovia, fue decisiva. La superioridad numérica y militar alemana, además de la falta de suministros, hizo que los polacos se rindieran. Por otra parte, el asedio de Varsovia, el mismo 1 de septiembre, inició con los bombardeos de la Luftwaffe sobre la población. Las tropas terrestres alemanas comenzaron el ataque el 8, cuando las primeras unidades blindadas penetraron en la ciudad. Si bien los alemanes esperaban una rápida conquista, ese primer ataque fue repelido por los polacos. Ante esto, comenzó el asedio a la capital. Los polacos resistieron hasta el 28 de septiembre, cuando la guarnición defensiva tuvo que rendirse. Entre el 14 y el 17 de septiembre se desarrollaron las batallas de Brest-Litovsk y de Leópolis, esta última con éxito polaco. Pero la invasión soviética el 18 terminó de aplastar a Polonia. Lvov cayó en manos de la Unión Soviética el 22. La última batalla de la invasión alemana sucedió entre el 2 y el 5 de octubre, cerca de la ciudad de Kock. Un general polaco, Franciszek Kleberg, había conseguido reagrupar a las últimas unidades polacas situadas en el sureste del país. Aunque fueron derrotados, el militar polaco logró que sus hombres pudieran huir hacia Rumanía.